voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias, un día más, una semana más aquí compartiendo la información parlamentaria con todos ustedes. Se encienden las luces y todo lo que acontece en la Cámara de Diputados. Vamos a estar repasando lo que sucedió ayer con la llegada del jefe de gabinete, Agustín Rossi, a la Cámara Baja. Todo lo que dejó su exposición de este informe de gestión del gobierno de Alberto Fernández, las preguntas que hicieron tanto opositores como oficialistas y obviamente los detalles de este encuentro que sucedió en el día de ayer. Vamos entonces así a darle la bienvenida a él, a Gonzalo Salaverrieta. Muy buen día, Vero. Buen día también para toda la audiencia de DTV Noticias. Buen día. Aquí estamos desde el recinto, donde ayer tuvimos una nueva sesión informativa, en este caso con Agustín Rossi ya como jefe de gabinete, en lo que fue una visita bastante extensa, Vero. Sí. Un poquito más de lo que por lo menos teníamos en la previa en cuanto a cantidad de horas promedio de lo que podía llegar a durar. Cerca de las 7 de la tarde ha finalizado esta sesión informativa que había comenzado cerca de las 11:20 de la mañana, es decir que estuvo muy cerquita casi de igualar en tiempo a lo que fue la última visita de Mansur aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, en donde fueron 8 horas 15 en su caso el del tucumano, mientras que la de Agustín Rossi estuvo muy cercana al tiempo. Destacó algunos puntos importantes, lógicamente, en su informe, no solamente de la cotización, por ejemplo, de YPF en la bolsa de Wall Street, el crecimiento en cuanto a la producción del país con porcentajes, también la inversión extranjera directa de 15.000 millones de dólares directamente, pero al mismo tiempo también había un cierto enojo por parte de diputados y diputadas de la oposición por la no mención de la inflación. Esto era tal vez lo que más pudimos escuchar cuando tal vez hablábamos con los diputados, inclusive por fuera del recinto, o escuchábamos alguna entrevista y hacíamos algunas notas referidas a qué le parecía la visita de Agustín Rossi. Bueno, este fue el punto tal vez más importante que tocaron, si podemos decir, en contra, pero al mismo tiempo todos hablaron como de algo muy positivo y muy importante que haya venido aquí al recinto. Se lo vio muy calmo, respondiendo inclusive no solamente respuestas, preguntas en realidad, y cuestionamientos, y en algunos casos tal vez hasta provocaciones por parte de diputados de la oposición, pero se lo notó con, la verdad, un pulso muy tranquilo, por así decirlo en general, en cuanto a su templanza y a su presentación al jefe de gabinete. Sí, Gonza, algunas cuestiones para destacar. La primera es que hizo una exposición de más de 60 minutos sin ningún tipo de lectura, ¿no? Y incluso en donde se sienta, el lugar donde está ubicado, la mesa donde se ubica generalmente el jefe de gabinete, estaba despojada de papeles. Básicamente no había ningún papel, así que habló muy fluidamente y desde casi la espontaneidad, ¿no?, que caracteriza a Agustín Rossi. Eso por un lado. Por otro, algunos opositores hablaron de que su discurso era más que nada un discurso de campaña, ¿no? En el tono en el que se pronunció fue una de las críticas de los legisladores de la oposición, especialmente de Juntos por el Cambio. Hubo un cruce también un poco polémico entre Espert, José Luis Espert de los libertarios, ¿no?, del espacio libertario, uno de los espacios libertarios que tiene la Cámara de Diputados. También hubo un cruce allí donde Espert lo trató de canchero. Bueno, el jefe de gabinete ahí fue bastante ubicado, ¿no?, conservando su rol, y esto que vos decís de
Sí. no perder la paciencia ni la cordura ante algunas chicanas que se escuchaban también de Fernando Iglesias, que bueno, uno que sigue el Parlamento ya está acostumbrado, ¿no? De que algunos sectores vengan con las expresiones de siempre. Y por otro lado, bueno, crítico Agustín Rossi a la oposición respecto a no haberse, manifestado tan contundente como al menos el oficialismo esperaba ante el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, ese fue uno de los puntos sin dudas que tal vez marcó la tensión, si podemos decir, Vero, respecto al ida y vuelta sobre distintas opiniones, inclusive con alguna respuesta del diputado Lombardi respecto a Bullrich, que era uno de las menciones que había hecho Rossi, y él le dijo como que sí, que había respondido en el día, pero bueno, sabemos nosotros básicamente por lo que pudimos observar en esa misma jornada, que tal vez no había tenido el tono que sí habían tenido otros dirigentes políticos, en este caso, para manifestar el repudio, ¿no? Ante el intento de magnicidio para con la vicepresidenta de la Nación. Sin dudas que ese ha sido uno de los puntos más importantes en cuanto a un poco la temperatura más caliente dentro del debate, y al mismo tiempo inclusive con la tarea firme de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que intentaba tal vez siempre poner paños fríos a una situación calientes por momentos de algunos diputados, bueno, como ya conocemos, el diputado Iglesias que respondía a Rossi, y al mismo tiempo... Apague la radio, le respondía, con Iglesias, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pero inclusive hasta con Iglesias se ha sentido muy calmo. Bueno, si se sintió calmo hasta con Espert, que fue tal vez el que tal vez superó la línea, superó un poco la línea de lo que es la cordura aquí en la Cámara de Diputados, pero por las palabras con las que se dirigió al jefe de gabinetes. Inclusive Agustín Rossi mantuvo y sostuvo la calma ante cualquiera de las críticas, también haciendo un paréntesis, Vero, que en algún momento hasta se siguió manifestando por parte de la diputada, si no me equivoco, Villarruel, sobre la cantidad de desaparecidos, ¿no? Inclusive diciéndole que los mencione, que los nombre, ¿no? Exactamente. Gonza, te dejo una tarea para que la charlemos en breve, que me elijas una parte del discurso de Rossi o de alguna respuesta que él brinda a consultas que a vos más te haya llamado la atención o te haya parecido más relevante, y mientras vos lo pensás, tenés un montón, vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el jefe de gabinete una vez que finalizó la exposición, que como bien decías, empezó temprano, a las 11 y pico, pero terminó casi a las 20 horas. Viste que yo te había dicho que aunque sea un mes el que tiene, no iba a escaparse de muchas horitas en el recinto. Así que vamos a escuchar esa conferencia de prensa que brindó y después seguimos charlando con vos. Dale. Bueno, dio un balance de los logros y objetivos del gobierno, y también el balance de sus posiciones y el comportamiento especial de la oposición. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores, que estaban centrados, como presuponíamos, en las cuestiones de la inflación, explicar las últimas dos medidas que tomó el Ministerio de Economía, las dudas que existían sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y también algunas preguntas sobre la cuestión de seguridad. Después, lo que pasó en el marco de la sesión, he estado 10 años en esta Cámara, conozco su funcionamiento, nada de lo que sucedió me pueda sorprender. Sí, como dije ante la intervención de algún diputado, nunca me habían, en tan pocos minutos, me habían insultado tanto, pero nada más que eso. Por ejemplo, el diputado Negri dijo que era como un ejemplo del relato de la posverdad de su exposición aquí, y después también cómo sigue. Esta fue su primera exposición en el Congreso como jefe de gabinete, si está previsto también y cuándo que concurra al Senado Nacional. Bueno, el mes que viene voy a ir al Senado, seguramente la semana que viene estaré presentando la nota
Voy a tratar de cumplir con lo que marca la Constitución Nacional e ir un mes alternadamente a cada una de las cámaras. Nosotros hicimos una presentación que tiene una cantidad de elementos que son claramente descriptivos de la actual situación en la cual vive la Argentina, y también hay una cantidad de elementos que me parecía que había que ponerlos en consideración y que el enojo de algunos diputados de la oposición tiene que ver fundamentalmente porque no quieren escuchar lo que no les gusta. Entonces, como no quieren escuchar lo que no les gusta, se enojan, intentan interrumpir, intentan desequilibrar la presentación, pero creo que finalmente lo que quisimos transmitirle a los diputados se lo pudimos transmitir más que adecuadamente. ¿Se lleva alguna idea de todo esto, de lo que está pasando acá, respecto de cómo le llega a la sociedad cuando usted viene a rendir cuentas y al mismo tiempo se encuentra con este estado bastante lamentable de los diputados que no están honrando la Cámara? No quiero vertir ninguna opinión sobre lo que sucedió, ¿no? Sí me parece que sí, me costó en un momento hacer un esfuerzo para comunicar lo que quería comunicar porque, vuelvo a decir, parece que a los bloques opositores o a un bloque opositor específicamente solamente están predispuestos a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Cuando uno contesta preguntas o hace exposiciones que no van en el sentido que ellos piensan, se enojan. Bueno, y esto fue lo que sucedió. Pero independientemente de eso, independientemente de las distintas valoraciones, finalmente se pudo conducir la sesión, la presidenta de la Cámara pudo conducir la sesión para que la sesión termine adecuadamente como tenía que terminar. Perfecto. Rosy, muchas gracias. Ana Laura Márcico, de Agencia Telam. Le hago una consulta. Usted, uno de los temas que recuperó fue la violencia política que vivió la vicepresidenta de la Nación con el intento de magnicidio. Paralelamente, actualmente, un senador de Estados Unidos acaba de pedir la investigación y la sanción a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Quería saber qué opinión le merece. Bueno, rechazo absolutamente las expresiones de este senador de los Estados Unidos. Me parece que es una interferencia en los asuntos internos de la Argentina absolutamente inaceptable. La verdad es que cada uno de los países tienen que involucrarse en las cuestiones propias de cada uno de sus países. Inapropiado en términos institucionales y absolutamente condenatorio desde el punto de vista político. No tiene nada que opinar sobre el rol de la vicepresidenta de la Nación, sobre la cuestión de la vicepresidenta de la Nación, que además nosotros claramente hemos dicho que aquí en la Argentina existe el mecanismo del lawfare, y ese mecanismo del lawfare hace tiempo que apuntó a la persecución política / judicial sobre la vicepresidenta de la Nación. Y estamos en DTV Noticias y escuchábamos la palabra del jefe de gabinete, Agustín Rossi, que se fue básicamente con una promesa: volver el mes que viene al Senado de la Nación, así como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habla de la competencia del jefe de gabinete y esta alternativa que tiene que hacer entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto al informe de cómo marcha la gestión del gobierno cada mes. Se fue con esa promesa y también con la promesa de venir al menos y cumplir todos los meses también aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y vamos a repasar así también lo que decía el jefe de gabinete ayer en su exposición. Hablaba de, bueno, básicamente vamos a hacer un repaso de cómo asume dentro del gobierno nacional de Alberto Fernández. Esto fue el 15 de febrero, hace nada, básicamente, después de la renuncia de Juan Mansur, el gobernador de la provincia de Tucumán, que había asumido en reemplazo de Santiago Cafiero, ya que ahora es canciller, y que
Mansur se había tomado una licencia en lo que respecta al gobierno tucumano y que ahora para las elecciones y para buscar una reelección y candidatearse nuevamente como gobernador, vuelve a su pago chico a la provincia en calidad otra vez de mandatario provincial. Bueno, ahí en ese interín asume Rossi, que Rossi estaba de titular de la AFI, recordarán también, ¿no? Por escrito respondió 1.672 preguntas de los distintos bloques. El informe, que lo pueden buscar en la web, ya está subido tanto en lo que es Jefatura de Gabinete como en la página de Diputados de la Nación. Tiene 1.700 páginas y expuso más de una hora. Luego respondió a las preguntas de los diputados, como veníamos diciendo anteriormente. Bueno, se refirió a 4 crisis, dijo, que conviven en el país. Una tiene que ver con la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis de la sequía y la crisis que genera el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Hablando del tema de la guerra, ustedes saben que en el día de ayer, mientras Rossi estaba exponiendo en la Cámara de Diputados, el presidente Alberto Fernández se reunía en Estados Unidos, específicamente en la Casa Blanca, con justamente el presidente norteamericano Joe Biden, y justamente planteaba más o menos estos temas, porque hubo un apoyo del presidente Biden hacia Argentina en cuanto a la crisis financiera, un compromiso de ayudar al gobierno y al país para poder renegociar algunas cuestiones con el Fondo Monetario Internacional, y también un repudio a la guerra. Alberto Fernández también llevó la problemática de la sequía y la imposibilidad de Argentina de generar divisas a partir de la pérdida que está teniendo el campo en esta cuestión particularmente. Así que en sintonía también con lo que estaba pasando en Estados Unidos, podemos decir. Además destacó la inversión extranjera directa. En ese punto habló de 15.000 millones de dólares, el crecimiento económico del 5,4%. Habló de estos indicadores de manera positiva. Ustedes saben que son positivos los números, pero en el impacto, en la realidad, en lo que respecta a la cotidianidad de los ciudadanos, no se ve reflejado tanto como quisiéramos, ¿no? 6,3% la baja de la desocupación y también el crecimiento de la construcción. Dijo que 5.000 obras públicas se han hecho y 3.000 están presupuestadas y 3.200 ya fueron finalizadas. En este contexto vamos a seguir repasando a través de la palabra del propio jefe de gabinete sobre todas estas cuestiones. Yo diría que la Argentina hoy conviven, en este año en la Argentina, 4 crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de ese mundo lleno de incertidumbre, que es lo que abona este periodista del diario La Nación, dice, por ejemplo, que el Banco Central Europeo en su último informe utilizó 47 veces la palabra incertidumbre, lo mismo los informes de otros organismos internacionales. La Argentina, a mi criterio, hoy tiene elementos positivos del cual poder enorgullecerse y sobre todas las cosas de generar energía para mirar con optimismo el futuro de aquí para adelante. Voy a tratar de hacer un raconto de lo que yo entiendo que son datos y políticas públicas que se tienen que mantener a partir del 10 de diciembre de este año, independientemente de quién detente el gobierno a partir de este próximo 10 de diciembre. Como todos sabemos, tenemos elecciones y el pueblo argentino determinará quién conduce el país en los próximos 4 años. El primer dato que quiero decir es un dato que salió publicado ayer, que es la inversión extranjera directa en la Argentina. La inversión extranjera directa en la Argentina está alrededor de arriba de los 15.000 millones de dólares. El año pasado supera claramente el máximo que existieron entre el 2015 y el 2019, que fueron 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, esta idea de que cuando gobernamos los peronistas / populistas la inversión extranjera directa no viene a la Argentina es una idea que habría que desestimarla o dejarla fuera
de la caja de herramientas que tienen algunos dirigentes opositores cuando nos atacan a nosotros, porque la realidad es que hay inversión extranjera directa en Argentina y que suele ser esa inversión extranjera directa superior a la que sucede en otros gobiernos de otro signo político. Sin duda que esta inversión extranjera directa también accionó positivamente en lo que significó el crecimiento económico del año pasado, que por segundo año consecutivo tuvimos crecimiento económico de un 5,4%, que generó, a mi criterio, uno de los datos más positivos que tiene nuestro gobierno, el gobierno del presidente Alberto Fernández, que es la baja permanente de la caída de la desocupación en la Argentina. La desocupación en la Argentina hoy es del 6,3%. También el santafesino estuvo hablando sobre la inversión en lo que respecta a ciencia y tecnología y pidió específicamente a los diputados que avancen con la creación de las distintas universidades que están en danza y que ya varios proyectos tienen dictamen y quedaron allí en el tintero aguardando llegar al recinto. Vamos a escucharlo. Nosotros estamos invirtiendo alrededor de 50.000 millones de pesos en infraestructura universitaria durante todo este año. No es nuevo. Entre el 2009 y el 2015 llevamos 2 planes de inversión en infraestructura universitaria que fue discontinuado entre el 2015 y el 2019. Volvimos a invertir ahora en infraestructura universitaria y eso se derrama a lo largo y ancho de todo el país. Mejor capacidad en la infraestructura universitaria, mejora la calidad del servicio universitario que dan cada una de nuestras universidades. El sistema universitario argentino, la totalidad del sistema, pero en especial el sistema público, para nosotros es un motivo de orgullo. Para mí es un motivo de orgullo, ¿no? Creo que para todos. Hoy somos uno de los pocos países del mundo en donde un chico, desde el jardín de 4 hasta el título de grado en la universidad, puede transitar sin poner un peso. Y eso lo construyó la Argentina de generación en generación. A mi criterio, este sistema universitario del que hoy estamos todos orgullosos reconoce 3 hitos. El primer hito, indudablemente, es la reforma universitaria del 18, aquella que nació en Córdoba y se extendió a lo largo de todo el país y le dio autonomía universitaria a las universidades argentinas y junto con esa autonomía elevó claramente la calidad académica, de la prestación de la calidad académica de nuestras universidades, evitando o tratando de evitar todos los procesos intervencionistas que pudiesen existir. El segundo hito, sin ninguna duda, es en 1949, cuando el gobierno del presidente Perón decreta la finalización del lanzamiento universitario y las universidades pasan a ser absolutamente gratuitas en toda la Argentina. Y el tercer hito, a mi criterio, son la creación de las universidades de cercanía. Miren, yo tengo 64 años y llegué a Rosario como muchos de los que estamos acá y que veo que estamos acá, viniendo del interior de la provincia de Santa Fe, de una localidad del norte de la provincia de Santa Fe. En la mayoría de los pueblos y de las ciudades argentinas no hay ninguna otra posibilidad de seguir una carrera universitaria que no es trasladándote. Y te trasladás a aquellas ciudades en donde obviamente tienen universidades. Yo vivía en Vera, podías ir a Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, a Rosario, o a la Universidad Nacional del Nordeste en Resistencia, o a la de Corrientes en la ciudad de Corrientes. Ese fenómeno, que muchos de los cuales fuimos protagonistas, exigía un enorme esfuerzo económico de cada una de las familias que nosotros integrábamos. Era prácticamente mantener a 2 casas, una casa de origen y otra casa en el lugar donde te tocaba ir a estudiar. Entonces, esta idea de la gratuidad y esta idea de la accesibilidad universitaria tenía un límite concreto, que era el límite de la cercanía. Y si sabe de lo que está hablando Agustín Rossi respecto a venirte a estudiar lejos de tu casa, como Fueguina, 3.000 kilómetros, que tus papás se esfuercen para mantener 2 viviendas, lo sé muy bien, así que en ese punto coincido con la apertura de las universidades más cerca de donde, bueno, de los lugares de orígenes de las personas, ¿no? Estuvo hablando también de lo que está vinculado a las empresas públicas. En este punto vamos a repasar, aunque vamos a ver el tape en breve, que somos defensores de las empresas estatales en la Argentina, brindan más y mejores calidades de servicio de cuando están en manos de privadas
Y respecto a lo que tiene que ver con YPF, dice, no estaríamos hablando de vaca muerta si no hubiésemos recuperado una empresa pública en manos del Estado. Recordemos que hay una porción de YPF donde el Estado es accionario, no es un 100% público, pero sí tiene la mayoría estatizada, ¿no?, de la empresa. Vamos a repasar entonces qué decía al respecto. La producción de YPF empezó a recuperarse claramente cuando la nacionalizamos. Durante los últimos años de Repsol no ponía su eje en el aumento de la producción de pozos, ni invertía en exploración, sino que su eje estaba puesto en el refinamiento. Entonces, cuando nosotros nacionalizamos YPF, lo que empezamos a hacer es cambiarle la matriz. Y la explotación importante que se llevó adelante, o el hecho significativo que se llevó adelante en ese momento con ya YPF nacionalizada, debe recordar usted que fue el acuerdo con Chevron, que nos permitió que empiecen a ingresar capitales extranjeros en el marco de la explotación de vaca muerta. Hoy YPF representa el 36% de la producción de gas y el 40% de la producción de petróleo de vaca muerta, así que creo que claramente es importante. Yo reivindico sin ninguna duda que tener una empresa estatal en un país que tiene recursos hidrocarburíferos es claramente importante, y además una empresa estatal perfectamente administrada, como dije, por la cantidad de inversión que genera. Y le digo algo más sobre YPF que pasó cuando nacionalizamos YPF. Cuando nacionalizamos YPF, empezó YPF a recuperar la inversión en investigación más desarrollo, porque en esto, usted quizás coincidirá conmigo, a pesar que le resulte imposible, que la mayor cantidad de porcentaje de inversión en I+D lo tiene que llevar adelante el sector privado. El Estado puede impulsar la investigación en I+D. La empresa YPF es la mayor empresa privada que existe en la Argentina porque es una sociedad anónima e invierte en I+D en forma permanente. Y en el marco de las empresas en donde el gobierno tiene mayor participación, también habló de Aerolíneas Argentinas. ¿Y qué dijo al respecto? Hay que discutir, si quieren, no tener aerolínea de bandera y qué proponen. También explicó que si pasa una política de cielos abiertos, las privadas van a concentrarse en unos pocos destinos y van a pedir subsidios para los destinos que no consideran rentables. Bueno, este es un punto también importante. Algunos criticaron también este comentario respecto a aerolíneas y la cantidad de frecuencias que hay en los distintos lugares de las provincias del país. Digamos, la mayoría está vinculada a los destinos turísticos, pero bueno, hay otros lugares que tienen menos frecuencia, pero no por eso no necesitan de mayor cantidad de vuelos aéreos. Así que el tema de Aerolíneas Argentinas también fue un punto para, bueno, un jefe de gabinete que obviamente defiende la estatización de la mayoría de las empresas de servicios públicos para los ciudadanos. Bueno, hablaron también del tema de derechos humanos, ¿no? A 40 años de la democracia, del cumplimiento de la recuperación de la democracia, esto decía Agustín Rossi. Este año se cumplen 40 años de democracia y me parece importante reflexionar sobre algunos de estos temas. En estos 40 años de democracia, sin duda que, como decíamos recién, el presidente Alfonsín tuvo un rol determinante en la fundación de la democracia moderna argentina. Muchos dicen que a la democracia le faltan cosas. Sí, claramente le faltan cosas. Ahora, nosotros reivindicamos los logros de la democracia. El respeto a la vida, el valor de la vida, el respeto a la libertad, la vigencia de los derechos humanos, la vigencia del sentido democrático más amplio que significa poder elegir y ser elegido. Y repasamos entonces y volvemos a sumar a Gonza Solabarrieta para seguir analizando lo que, bueno, dejó el discurso de Agustín Rossi allá en el recinto.
Bueno, justamente Vero, hablando de los discursos de violencia, justamente ayer Agustín Rossi se refirió a la vuelta, digamos, de este tipo de discursos de manera un poco más concretas, justamente cuando sucedió lo del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Fue uno de los momentos más tensos, lo habíamos escuchado y lo habíamos repasado, y sobre todo nosotros habíamos hecho el análisis de que tal vez fue uno de los instantes dentro de la sesión informativa en donde tal vez hubo más intercambio con un poco de tono alto, más allá de que sosteníamos también de que el jefe de gabinete en todo momento se lo notó muy tranquilo, pese a los intentos de, no sé si decir provocación, pero sí, por sobre todas las cosas, en este sentido, remarcó la importancia que tenía el hecho y la no manifestación en ese momento por distintos dirigentes políticos como debieran haberlo hecho. Creo que ahí pasó una de las claves fundamentales. Yo ya elegí el momento, Vero, que vos me pediste, seguramente en un ratito te lo voy a contar. Contame, contame, ¿querés contarme? Sí, contame ahora, me interesa. ¿Querés? Bueno. Porque cada uno, viste, Gonza, perdón que te interrumpa, porque cada uno, nosotros en nuestro trabajo, vamos sacando cuáles son los momentos que más nos interesaron o donde fue más contundente. Así que quiero saber desde la mirada y desde la cobertura cuál fue el momento que vos creés que fue más importante. Bueno, uno de los momentos sin dudas más importantes de ayer, y fíjate vos que tal vez te voy a sorprender con lo que te digo, tiene que ver con el intercambio que tuvo con Carla Carrizo, la diputada de la de Evolución Radical. ¿Y por qué? Porque en un momento Carla había propuesto, creo, no llegué a ver si ella fue la que hizo la pregunta, la consulta, o fue por escrito que hizo la misma, pero Agustín Rossi respondió a ese pedido y dijo que se habían asignado ya dentro del presupuesto 400 millones de pesos para 2 programas referidos a niñez y adolescencia, sabiendo que Carla Carrizo es una de las figuras más importantes sin dudas que tiene dentro de la Cámara de Diputados esta comisión de niñez, familias y juventudes, y que había hecho el pedido de manera oficial para que se incluyan este presupuesto para 2 programas específicos referidos a la niñez, para lo que el propio Agustín Rossi le respondió muy amablemente y le dijo, ya hemos incluido su pedido, a lo que Carla Carrizo obviamente respondió con un dedo hacia arriba, un ok, y lo reflejó también en sus redes sociales haciendo el reconocimiento. ¿Por qué me quedo con este momento? Porque creo que también refleja un poco lo que significa también la visita del jefe de gabinete. Es esto, es el intercambio, es el pedido, la respuesta, y también justamente en este sentido con una acción concreta ante un pedido, porque para esto también también nosotros podemos remarcar desde aquí, con esas acciones, por qué los diputados y diputadas hacen su trabajo, por qué se reúnen en las comisiones. Bueno, aquí están las acciones concretas, por eso me voy a quedar simplemente con ese momento dentro de todas estas largas 8 horas en las que estuvo Agustín Rossi, el jefe de gabinete. Y ahí está, con el ojo periodístico, Gonza Solabarrieta. Vamos a compartir ahora lo que hablábamos del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las críticas a la oposición y en ese sentido, ¿qué es lo que decía Agustín Rossi? Los discursos del odio reconocen previamente una acción sistemática de los medios de comunicación o el sistema de medios de comunicación, deslegitimando, estigmatizando determinadas políticas, determinados espacios políticos de determinados dirigentes políticos en la Argentina. Esto que salió publicado en el diario Clarín es un acto criminal. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Bien, entonces hasta ahí repasábamos todo lo que, dejó este informe de gestión. El primero de Agustín Rossi como jefe de gabinete en la Cámara de Diputados. Prometió ir al Senado el mes que viene y prometió volver también para seguir brindando información sobre la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Tenemos leyes que tienen que ver con cómo vamos a ordenar un poco mejor nuestro sistema sanitario para marchar hacia la famosa integración. Tenemos leyes que tienen que ver con cuestiones particulares, por ejemplo, instrumentadoras quirúrgicas. En la provincia de Buenos Aires acabamos de reglamentar la ley que da cuenta de un sector muy importante y bueno, ahí está, acompañantes terapéuticas. Hicimos el tema del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que fue algo realmente importante. Vos sabés que en Chaco tenemos 5 lugares, nada más, donde la gente puede ir a gestionar ese famoso CUT. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Y cómo están? ¿Cómo siguen transitando este día jueves? Donde, bueno, nosotros aquí estamos repasando todo lo que dejó el discurso de Agustín Rossi en la Cámara de Diputados el día de ayer. Y también con parte de nuestra programación habitual en DTV Noticias tenemos la sección Mis Proyectos. Y vamos a escuchar así a Marcelo Casareto, el oficialista de la provincia de Entre Ríos, que nos estuvo contando sus iniciativas. Queremos que en este periodo parlamentario se trate el monotec, el monotributo tecnológico. Hoy nos encontramos con muchos jóvenes que trabajan en informática, en software, en economía del conocimiento y que exportan servicios al exterior. Tienen muchos problemas en su situación impositiva y para cobrar los servicios que venden al exterior. Así que la idea nuestra es un monotributo tecnológico que permita a aquellos jóvenes emprendedores que exporten por hasta $30.000 anuales que puedan tener un pago impositivo acotado a un monotributo tecnológico y por otro lado que puedan tener un régimen cambiario especial que les permita abrir una cuenta en dólares en la Argentina de libre disponibilidad para que cuando exporten servicios puedan percibir los dólares en la cuenta y al percibir los dólares sin liquidarlos al tipo de cambio oficial, sino pudiendo retirarlos en billete verde o pagar servicios en dólares, significaría un gran impulso para esta actividad. Esto va a beneficiar al software, a todo lo que es la economía del conocimiento, a lo que es la exportación de servicios en general y a los gamers que participan de competencias a nivel internacional. Nuestro objetivo entonces es que el monotec, el monotributo tecnológico, sea ley en la Argentina en este periodo parlamentario.
Bueno, y podemos decir que fue un objetivo casi cumplido, le decimos a Casareto, porque recordamos que esta iniciativa tuvo sanción el día miércoles en la sesión especial que se llevó a cabo aquí en la Cámara Baja, donde contrajo votos positivos y de esta manera giró al Senado de la Nación. Va a ser cumplido, Casareto, cuando se termine de transitar esa votación en la Cámara de Senadores. Bueno, vamos a repasar entonces también con Gastón Fiorda, que ya está del otro lado, me dicen, lo que dejó Agustín Rossi. ¿Y cuál es tu impresión, Gas? Bienvenido a DTV Noticias. ¿Cuál es tu impresión y cuál es tu momento, Rossi, del día de ayer? ¿Qué tal, Vero? Buen día para vos. Bueno, la exposición del jefe de gabinete dejó muchos momentos. O sea, vuelvo a sentir que a veces la discusión en la Cámara de Diputados, en el Congreso, pero bueno, estamos puntualmente hablando de la Cámara de Diputados, no acompaña un poco el momento, sigue siendo muy agresivo por momentos, ¿no? Este llamado de atención reiterado que hace la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, contra el diputado Fernando Iglesias. La disciplina, ¿no? Que no... Claro, sigue siendo a veces discursos de barricada, de agresiones. Sí. Bueno, lo dijo Agustín Rossi, que en 10 años como diputado, como jefe del bloque, en el otrora Frente para la Victoria, hoy Frente de Todos, no lo habían insultado tanto como en la jornada de ayer, ¿no? Sí. Siendo que si él dijo dos cosas cuando después habló con nosotros en el Salón de Pasos Perdidos. Una, que va a cumplir con lo que la manda constitucional, esto es ir una vez al menos por mes a las cámaras. Confirmó que la semana que viene va a mandar una comunicación al Senado para estar en fines de abril, imaginamos, en la Cámara Alta. Sí. Y también, bueno, el compromiso que tiene para responder no solo las preguntas que no pudo contestar por cuestiones obvias, más de 3.000 preguntas le hicieron llegar al jefe de gabinete, sino también, bueno, la búsqueda de algunos puentes para que el Congreso esté todavía más comunicado con la jefatura de gabinete. Gas, con vos quiero analizar dos cuestiones. Sí. La primera, dos cuestiones de la coyuntura, ¿no? de Argentina. La primera, el tema narcotráfico, Santa Fe, y la segunda, la especificación de los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exactamente. Bueno, lo primero, lo de inseguridad, lo de Rosario, clarísimo, me pareció. Primero porque es rosarino, Agustín Rossi, eso lo hizo pesar, lo comentó, dijo que vive la esposa, los hijos, escribió libros, Agustín Rossi, trabajó bastante, fue candidato a gobernador y tenía ya algunos proyectos para eso. La situación, me parece a mí que de Santa Fe y de Rosario puntualmente necesita de atención. Se aprobó en la semana, lo vimos nosotros, se le dio media sanción a este proyecto de fortalecimiento casi por unanimidad, solo con las 4 abstenciones del Frente de Izquierda, llamativas abstenciones. Esto pasa al Senado, imaginamos nosotros que a la brevedad lo va a estar tratando. Ahí me parece que no hay divisiones. Sí hay un diagnóstico que no solo es grave, es gravísima, la situación es insoportable, es inaceptable la situación de Santa Fe, lo dijo el jefe de gabinete, lo repitieron casi todos los legisladores. Ahí hay un tema, me parece que salta la grieta, como decimos habitualmente. Ahí hay consenso en el diagnóstico y en que se necesita una solución y una respuesta inmediata para todos los santafesinos, puntualmente los rosarinos. Respecto del canje de bonos y fundamentalmente lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, mostró un cuadro donde cómo crece, eso se crea en la gestión, el segundo mandato de Macri. Cristina Fernández. De Cristina, sí. Se crean el mandato, lo ponen a Bocio, a Diego Bocio, a custodiar ese fondo. Después baja, evidentemente baja bastante en la gestión de Mauricio Macri, según el gráfico que mostró ayer Agustín Rossi, y crece ahora, ¿no? Y por supuesto esto responde a una volatilidad que hay en el mercado argentino, la escasez de reservas.
las expectativas que hay siempre cuando hay baja de reservas de dólares, de devaluación del peso argentino en un año electoral, porque esto también siempre para mí en los años electorales no hay medida que no tenga el telón de fondo de la contienda y del proceso electoral. Sí. Y creo que también a nadie le sirve que se dispare el dólar, que termine de explotar todo. Quizás hay algunos que hacen política con los bidones de nafta, pero me parece que no le conviene a nadie. Lo leía hace poco a Lucas Liach, que fue el vicedirector del Banco Central con Federico Sturzenegger en la época de... Bueno, y él está en contra de que se judicialice, porque hay iniciativas de algunos bloques de la oposición de llevar este tema del canje de bonos y puntualmente lo del Fondo de Garantía a la justicia, ¿no? Hay un amparo, ya hay un amparo. ¿No lo presentó Burrich? Sí. Lo presentó Patricia Burrich, la presidenta del PRO. Bueno, y él decía, no es momento y tampoco es un tema, porque si se analizan cuestiones financieras, no soy especialista, pero tengo sentido común y aplico la lógica, trato de aplicarla. En realidad lo que se está tratando es de poner un freno a los hipotéticos escenarios de inestabilidad que pueden atravesar a un país que tiene baja de ingresos por una sequía de las más importantes. Ayer calculaban, depende de a quién escuches, cerca de 20.000 millones de dólares menos de recaudación, lo cual es un impacto. Se está renegociando con el FMI el propio acuerdo para no tener un piso tan alto de reservas y morigerar un poco los pagos. En ese contexto es que se toma esta medida para darle un poco de tranquilidad y previsibilidad en un año que ya de por sí en la Argentina, en los años electorales y en las elecciones ejecutivas mucho más, suelen ser años bastante complicados, bastante inestables, no solo de lo político, sino fundamentalmente de lo económico, y me parece que esta medida va en ese sentido. Y después porque la propia titular del ANSES, Fernanda Raberta, dijo que no solo acompaña y le parece buena la iniciativa, sino que a su vez estaría capitalizándose en más de 2.000 millones de dólares el fondo y la ANSES. O sea que, en definitiva, entiendo yo que es una medida paliativa de una situación de cierta inestabilidad y de crisis que el gobierno toma. Me sorprendió la cantidad de veces que Agustín Rossi ponderó la gestión de Sergio Massa. Guiño, guiño. Mucho guiño, mucho centro a favor de la gestión. Y por supuesto yo no dejo de pensar todo en clave electoral, ¿no? Claro. Es uno de los candidatos. Es que ese es nuestro trabajo, Gas. Si no lo pensamos así, estamos fritos. Tengo que dedicar a otra cosa. Estamos fritos. Ojo con lo que pueda pasar, porque lo sentí como muy defensor de la actual gestión del ministro de Economía, en un momento donde el Frente de Todos empieza a tender puentes hacia otros espacios, ¿no? Leí la nota que le hizo Fontevecchia a Bordet, el gobernador de Entre Ríos, y el gobernador de Entre Ríos está proponiendo un gran paso dentro del peronismo, ¿no? Claro. En el que está al Frente de Todos, pero también con Schiaretti, Urtubey. Claro. Un fotón el otro día, Schiaretti, Bordet y Perotti. Fotón de campaña. Gas. Son 9:55, a mí me encanta charlar con vos, Gastón Fiorda. Me dicen que no me voy. No, pará, no me voy. No te vas. Tengo que continuar, ojo. ¿Viste? No, ya no está. Me dicen que el rating explota más que con el Pato, con Embón, con todo. Estás explotando este diálogo y este análisis con Gastón Fiorda. Esta charla. No, lo que digo también, y es llamativo, a tren de esto, lo que estábamos diciendo esto último, también la suposición o la proposición de Scioli de sumar a Facundo Manes, que lo dijo el otro día, sorprendió. Sí. Bueno, ahí se está generando un espacio de peronismo de centro, no sabría, o peronismo no kirchnerista. Partidos eran los de antes. Los de los abuelos. Son todas coaliciones, sí, ahora son todas coaliciones. Lo que me parece que todo el mundo se está dando cuenta que solitos, o si no se amplían los espacios, no se llega a ningún lado, ¿no? Esto es lo que está quedando claro, y cada punto que pueda sumar un dirigente cuenta. Por eso me parece a mí que la contienda electoral, más allá del escenario que dejó Mauricio Macri decidiendo no jugar, es un escenario que aclara un poco el panorama dentro de Juntos por el Cambio, todavía es incierto. ¿Vos me querés decir que están evaluando más cómo rascar votos que las medidas de gestión?
Estamos al No horno. tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Ah, está muy que bien, hoy va la a cambiar un prioridad montón pasa- el país. La realidad del país electoralmente oficialismo va no a ser tiene- genial. El oficialismo no tiene chances si le explota la economía. Esto Y sí. es así y las medidas que se toman, lo que se está haciendo en Estados Unidos, con el FMI, con Biden, lo que se hace con el canje de bonos, lo que se trata de hacer con precios justos, con todo eso es contener y que no se desmadre y más o menos llegar con las cuentas ordenadas. Fíjate que ahora es ordenamos la economía, el eslogan o el discurso no es bajamos la inflación. Bueno, van cambiando los objetivos de acuerdo a las necesidades, pero no tengo ninguna duda que siempre la prioridad y la mira está puesta en el año electoral. Totalmente. Bueno, Gas, ahora sí nos tenemos que despedir. Te agradezco un montón. Hombre bueno, si los hay, mi amigo Gastón Fiorda. Me alegro un montón siempre con vos compartir estos minutos Gracias. y este análisis. Nos vemos el lunes, porque también nos Nos reencontramos vemos el por acá. lunes, sí, nos vemos el lunes. Ver, un placer, siempre igual, charlar con vos es un placer, como siempre. Placer. Besito y buen fin de si no nos vemos. Placer para mí y buen fin de semana para vos. Porque no, pero todavía falta porque estamos a viernes. Bien. Hoy capaz que nos vemos, porque hay sesiones. Hoy capaz nos vemos en el Senado. Bueno, nos vemos en el Senado. Bueno, Gas, muchas gracias. Y ahora sí nos despedimos, los dejamos con la programación. Sigue Pato Méndez, nos reencontramos mañana. Chau, chau.